Bueno, vamos a dar entonces inicio. Okay. Pido excusas por el retraso, se me presentó un percance. En caso tal que no me escuchen, por favor, si les agradecería me dijeran, porque estoy en un lugar donde puedo tener un poco excelente la conexión a internet. Vamos entonces a dar inicio, voy a proyectarles pantalla con la presentación que vamos a tratar el día de hoy. Y me confirman por favor si logran ver. ¿Pueden ver mi pantalla? Ok. Vamos entonces a dar inicio a una capacitación hoy referente a lo que es el factor humano en la seguridad vial. En primera instancia vamos a reconocer que la seguridad vial contempla varios actores, como lo hemos venido trabajando a lo largo de las capacitaciones. Encontramos el factor humano, encontramos el factor conductor, que este conductor puede ser conductor de vehículo, motocicleta, conductor de bicicleta, bien, el peatón. Incluso vamos a identificar que también hay una que cumple a su vez un rol importante en lo que es seguridad vial, que es el compañero del conductor, sea de motocicleta o sea de un vehículo. Entonces encontramos también en ese factor humano todas aquellas personas que intervienen de alguna u otra forma en lo que corresponde a la seguridad vial de nuestro país. ¿Listo? Vamos a hacerlo de forma de sensibilización, vamos a identificar algunos factores, algunas características propias, incluso en manera de legislación, para mirar también un poco ese alcance de que nos corresponde a cada una de las partes inmersas en este proceso. Bien, vamos entonces a pasar a el objetivo, que es capacitar a los colaboradores de Grupo Cotel en el rol de factor humano en la seguridad vial. Para ello entonces identificamos un triángulo claro en materia de vinculación de los factores. En primer lugar encontramos el factor vía, que más adelante vamos a ver su desarrollo y competencia, el factor vehículo, que también lo hemos identificado ya incluso factor vía y factor vehículo ya lo habíamos hablado anteriormente también en capacitaciones, y ahorita vamos a hablar sobre el factor humano, pero no solamente en esa interacción que hacemos, sino también en esa carga de responsabilidad como factor humano que contraigo en el momento, o sea, de materializar. En este sentido, pudiéramos denominar o pudiéramos enfatizar en esa acción o omisión como factor humano. ¿Me hago entender? Entonces, vamos a identificar primero qué es un peligro. Pues taxativamente pudiéramos decir que conducir vehículos automotores en Colombia es considerado por derecho como una actividad peligrosa y nos cuestionamos, hombre, ¿será que sí? ¿Será que si nuestras vías antes han mejorado, tenemos mejor señalización, ya hay un mejor, digamos, pavimento, ¿cierto? O sea, las condiciones de las vías como tal en su infraestructura están mucho mejor, tenemos iluminaciones y no solamente eso, sino que los vehículos ahora, dado la tecnología, todo este avance, pues contamos con vehículos mucho más óptimos, de mejor calidad, de mayor rendimiento. Pero cuando vamos a esa contraparte, cuando vamos a verificar realmente en estas entidades donde logramos ver causas, nexos causales de accidentalidad, vemos que las que predominan son accidentes de tránsito. Entonces, desde aquí se arraiga bajo unas fuentes principales y unas fuentes probatorias de que conducir en Colombia es considerado como una actividad peligrosa. Pues en ella se ven aplicados intereses públicos como lo son protección general de la vida y integridad física de la ciudadanía expuesta en riesgo al cual corresponde. Identificamos como riesgo una fuente, identificamos como riesgo algo que está allí, preexistente, tangible y que en su desarrollo o en su potencial
o digamos en la no articulación de medidas efectivas, en medidas de seguridad, pues pudiera desfavorecer un proceso como es la conducción y materializar a lo que correspondería a un accidente de tránsito. Bien, vamos entonces a lo que es un riesgo. Sería entonces considerado como aquella circunstancia, situación o condición que incrementa las probabilidades de ocurrencia de un evento. En este caso, los accidentes de trabajo, para el cual el factor del riesgo incluye toda clase de fenómenos, condiciones, además circunstancias y acciones humanas. ¿Ven? O sea que estamos allí inmersos a todas esas causas, a todas aquellas características, a todos aquellos peligros que pudieran generar ¿qué? Accidentes con un potencial, ¿cierto? Pudiéramos llegar a la materialización del riesgo con un potencial de generar una lesión importante, incluso la muerte. Entonces encontramos que peligro es esa fuente, es esa causa, lo que está ahí, es lo tangible, es lo presente, lo que puedo identificar, en manera de que me puede generar un riesgo y que ese riesgo en su potencial, en su materialización, pues me puede generar claramente un daño importante, sea propiamente a la persona, a ese actor humano, sino también a esa unidad móvil, a ese elemento o a ese vehículo automotor y no automotor. Vamos a encontrar entonces algunos factores que pudieran influir ¿en qué? Pues en la materialización claramente de este riesgo. Pudiera ser el error humano, la energía cinética, la tolerancia del cuerpo humano y servicios médicos PH. ¿Por qué lo tenemos acá en relación? Porque básicamente, pues no sé si les ha tocado ver las ambulancias en qué manera van y no solamente están actuando allí, pudiera ser los conductores, los paramédicos, sino también quienes están allí. Y cuando llevamos este servicio, pudiera ser aquellos que atienden en primera instancia accidentes viales. Entonces vemos acá también se incrementa realmente esta accidentalidad. Jurisprudencialmente vemos entonces un pronunciamiento que nos rige. Estamos hablando entonces de la ley 769/2002, por medio del cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre Automotor, construido entonces o conformado por 6 títulos, 36 capítulos y 170 artículos. Si vamos a la luz de la aplicación, nos llevamos a la luz de lo que es, digamos, esta trazabilidad es una norma realmente corta, ¿cierto? Que nosotros somos quienes realmente nos quedamos incluso sin llegar a acceder, sin llegar a obtener ese conocimiento, sin poder llegar a esa investigación normativa y poder saber cuáles son las conductas que realmente yo puedo aplicar y cuáles no, cuáles me favorecen y cuáles me desfavorecen. Para esto entonces vamos a identificar que el ámbito de aplicación de la presente norma es a todo el territorio nacional y establece a quienes somos sujetos en esta red. ¿Que quiénes son? Los peatones. O sea, los peatones, ¿me está hablando de un factor humano? Sí, claro. Me está hablando de los usuarios de la vía, como pasajeros, conductores, los motociclistas, los ciclistas, los agentes de tránsito y transporte. ¿Será que son factores humanos? Sí. Me está hablando de los vehículos que circulan por las vías públicas y privadas abiertas al público y en las vías privadas que internamente circulen vehículos. Aquí estamos hablando ya de estas unidades de automotor que están siendo manipuladas, están siendo accionadas por ese factor humano. Y encontramos entonces la actuación y procedimientos de las auditorías de tránsito. O sea, de qué forma se regula, de qué forma se verifica el cumplimiento de este Código Nacional de Tránsito. Vemos entonces autoridades acá correspondientes que seguiría una regulación normativa, una supervisión y un control operativo. Básicamente en materia de regulación vamos a encontrar esas 3 esferas, que quienes la accionan pues desde ese momento digamos de formación, digamos de facultad, pues también pudiera ser parte de regulación, de supervisión y de control operativo, quienes acceden a una licencia. ¿Bien? O sea que desde allí nos están amarrando como intervinientes y también
como accionantes de una norma. ¿Listo? Al cumplimiento de una norma. ¿Qué entendemos entonces por accidente de tránsito? Un evento que generalmente es involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en él, e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por las vías, por la vía o las vías comprometidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho. O sea que estamos viendo que un accidente de tránsito también pudiera denominarse como un evento involuntario. ¿Será que cuando salimos conduciendo, será que cuando vamos por estas vías decimos hoy quiero atropellar, a ver quién se me meterá hoy en la vía, quién querrá cruzar inadecuadamente la vía para atropellarlo? ¿No es cierto? Entonces, por lo general vemos cuando hacemos esos análisis de las causas, de los porqués, de todos estos, independientemente de la metodología, el por qué se generó el accidente de tránsito, vemos entonces que son hechos involuntarios, vemos que son factores externos en la mayoría de los casos. Ahora bien, ahorita vamos a ver unas características que si bien en un trasfondo investigativo pudiéramos decir, no, ahí ya no es involuntario, ahí ya hay pericia, allí ya hay, digamos, una conducta dolosa, allí ya hay, digamos, una intención premeditada a poder generar ese accidente de tránsito. ¿Me hago entender? Si tienen dudas, inquietudes, me van diciendo. Si vamos a mirar claramente pues como estas estadísticas, así como inicialmente se los refería, vamos a ver entonces, un segundito. Vamos a ver entonces en una estadística que se pueden reportar aproximadamente 6.884 muertos y lesionados entre 45.886 en Colombia. Un colombiano muerto cada 85 minutos, primera causa, ¿sí?, de muerte entre 5 y 14 años. Entonces vemos que realmente también son nuestros infantes, nuestros niños que no conocen claramente también lo que es seguridad vial y se ven expuestos a este riesgo, a esta conducta, a esta actividad peligrosa como la señala la ley, quienes son o se convierten víctimas de lo que son accidentes de tránsito. En los motociclistas sí que vemos en una mayor diferencia lo que es la afectación en materia de accidentes de tránsito. Estos motociclistas vemos acá claramente las cifras, 28.000 muertos entre 2000 a 2014. Pero vemos unas muestras poblacionales entre ciertos rangos de tiempo. ¿Qué es lo importante? Que a hoy, si vamos a mirar nuevamente las estadísticas, a hoy realmente no han disminuido. Incluso, hace poco estuvimos en una convención donde se trataba solamente de investigaciones de accidentes de tránsito y se discutía también que conductores de mayor edad tienen una característica predominante de lo que es el exceso de confianza, basados en que anteriormente incluso pudieran estar en efectos de alicoramiento, no se generaban tantos accidentes de tránsito y podían estar bajo el estado del alcohol y podían transportar a toda su familia, pero no pasaba nada. O sea que esos accidentes eran menores y nos preguntábamos el por qué. Entonces resulta que si bien las condiciones de la vía tampoco eran tan óptimas como son hoy en día, resulta que antes no había tanta congestión, no había tantos vehículos, no había tantos actores viales en el mismo tiempo. Entonces esto favorecía que pues efectivamente el conductor no incurriera como en la generación de estos accidentes. Sin embargo, reitero, no significa que no se presentaban. Lo que pasa es que era en un poco menor la medida. ¿Bien? Vamos a identificar el factor humano. Se incluye tanto al conductor como al acompañante, como al pasajero, como al peatón. Son importantes
factores tales como el estado físico, el estado psíquico y el conocimiento de la ruta, entre otros. En este entre otros, abro un paréntesis y recordemos una capacitación que tuvimos días anteriores, donde hablábamos sobre la resolución de conflictos en materia de seguridad vial, donde identificamos la empatía en materia de seguridad vial, el respeto en materia de seguridad vial, el conocimiento taxativo de las normas y responsabilidades y roles en materia de seguridad vial. Entonces miremos que ese factor humano efectivamente se hace una clasificación de acuerdo a su rol, pero nos está indicando que hay unos factores esenciales que pudieran desfavorecer o favorecer la seguridad de cada uno de estos actores. ¿Bien? Vemos entonces que hay un factor vehículo. Su incidencia directa en el accidente de trabajo se manifiesta por la mala conservación del mismo, o bien por no contar con aquellos elementos que podrían haber disminuido o prevenido dicho daño. Pues acá abre también una brecha importante, digamos, en materia contractual, cuando salimos a las vías y no hemos hecho los preoperacionales, no hemos subsanado aquellas condiciones identificadas antes de iniciar la ruta, cuando no se hacen estos mantenimientos preventivos, sino que garantizamos siempre una corrección, pero nunca estamos vigilantes a esas peores consecuencias, a esos peores escenarios. Entonces, desde allí empezamos a viciar el proceso realmente de lo que corresponde a seguridad vial. Seguridad activa, imprescindibles para el correcto funcionamiento del vehículo. ¿Cuáles son? Lo que es material, lo que es la función, o lo que es, digamos, el estado adecuado de esa unidad móvil, como son las luces, mínimamente los frenos, las direcciones, el mantenimiento, los seguros, todo lo que corresponde a esta unidad móvil. Seguridad pasiva serían los elementos no esenciales que inciden en el caso de producirse un accidente, como cuáles son aquellos elementos que van más arraigados desde el comportamiento, desde esa previsión a una peor consecuencia, a un accidente, cuando desde el momento que adquirimos el vehículo, desde el momento que estamos recibiendo la inducción para conducir ese vehículo, en materia contractual, que sería el uso del cinturón de seguridad, los apoyacabezas, los airbags y cualquier otra condición o cualquier otro elemento que pudiera estar inmiscuido en elementos de seguridad. Y encontramos entonces el factor vía, incluye tanto las condiciones meteorológicas como son la lluvia, la nieve, son climática meteorológica que pudieran entonces comprometer la seguridad en la vía. ¿Bien? Ahora bien, vamos entonces a mirar o a ver estos factores en el cual predomina el factor humano, como lo veíamos ahora que nos relaciona, devolvámonos nuevamente, cómo nos lo está clasificando. Recordemos entonces que está el conductor, el acompañante, el pasajero y el peatón. Bien, entonces en esta medida vemos que el comportamiento, entonces toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, como pasajero, como peatón, debe comportarse en forma que no perjudique o ponga en riesgo a sí mismo o a las demás personas, y debe asimismo conocer y cumplir todas aquellas normas diseñadas y dispuestas para la seguridad en materia de conducción, ¿cierto? En materia de seguridad vial. Permitir entonces el conocimiento y el acatamiento de lo que son las señales de tránsito que le sean aplicadas, así como obedecer a las indicaciones que les den las autoridades de tránsito. O sea que me está llamando a que conozca el Código Nacional de Tránsito, mínimamente. Lea ese Código Nacional de Tránsito. No esperemos solamente llegar al instituto donde vamos a tomar el curso para obtener la licencia, para tener una facultad de poder conducir, sino que mínimamente vamos a conducir cuál es esa legislación, cuáles son esas conductas, cuáles son esas medidas preventivas, cuáles son esos casos en que puede actuar y cómo no puede actuar en materia de seguridad vial, en materia de lo que es movilizarse por nuestras arterias viales y conocer asimismo aquellas características evidenciadas en materia de infraestructura. O sea que nos está llevando a que un comportamiento seguro es
conocer claramente lo que corresponde el manual de tránsito, el Código Nacional de Tránsito. ¿Tenemos alguna duda? Yo me salgo de acá y voy al chat porque de pronto me están escribiendo y no lo veo. ¿Tenemos alguna duda, alguna inquietud? Ok, veo entonces que no hay ninguna inquietud. Seguimos entonces con la capacitación. Ok, vemos entonces las responsabilidades. Acá cuando hablamos ya de una responsabilidad sobre el factor humano, encontramos diferentes niveles. Encontramos aquellas responsabilidades administrativas de la persona, encontramos aquellas responsabilidades civiles de la persona y encontramos aquellas responsabilidades penales de la persona. ¿Pero de qué personas estamos hablando? Estamos hablando de este conductor, de este pasajero, de este peatón y quien acompaña a dicho conductor, ¿cierto? Este acompañante del conductor. Entonces, vemos que hay unas responsabilidades en materia legal que vienen con nosotros. Y es ahí, y por eso vamos a hacer énfasis en esta capacitación también un poco sobre esta esfera, porque es ahí, en el momento en que yo desconozco ¿qué es lo primero que predomina? El exceso de confianza. Y cuando me dicen, no, jamás me puede suceder eso porque yo he hecho esto y jamás me ha sucedido nada. No, es que yo he visto esto y han hecho esto y no ha sucedido nada. Pero realmente cuando cada uno se hace consciente, se hace responsable de lo adecuado y de también de aquellas formas o de aquellos ámbitos que pudiera afectarle, pues también claramente entonces está digamos, a flor de piel la seguridad, ese autocuidado, esa autorresponsabilidad, ese autocompromiso y ese comportamiento seguro por cada uno de estos actores en materia de factor humano. Vemos entonces acá accidente de tránsito o delito. ¿Qué consideran ustedes? ¿Será que un accidente de tránsito pudiera ser un delito? ¿Qué consideran? ¿Quién me puede compartir? Digamos, ese accidente de tránsito. Pudiera ser claramente un delito. ¿O será que no? ¿Será que se puede imputar a un conductor que atropella a alguien, digamos, un conductor que no haya dormido y que tuvo un microsueño y se llevó por delante, digamos, una motocicleta que iba con su parrillero, que iba con su acompañante? ¿Será que hay un delito? Es ahí donde debemos cuestionarnos en materia de actuar inseguramente sobre aquellos roles en materia de seguridad vial. Es ahí nosotros como pasajeros, como conductores, debemos tomar conciencia de que me va a afectar ese comportamiento. ¿Bien? Entonces, permítanme otra vez acá. Entonces, venimos que accidente de tránsito o delito. Depende de, vamos a analizarlo en materia de derecho, en materia jurisprudencial, depende de. Y de allí se arraigan varios factores. Yo sé que ustedes allí deben estar diciendo, ay, no, pero es que sí, pues efectivamente pudiera ser un delito, porque hubo un hecho premeditado, ¿cierto? Porque sabía y conocía las consecuencias de estar alicorado y así conducir. Ah, no, es que sí hecho preoperacional al vehículo pudiera entonces tipificarse también como un delito porque sabía que a la falta de la inspección o el mantenimiento mecánico el vehículo fallar y pues no se puede mencionar las lesiones o no se puede mencionar el daño, simplemente lo hace, lo materializa y pues está más claramente. Bien, entonces efectivamente un accidente de tránsito depende de la situación a las características en que se desarrolle, pudiera tipificarse como un delito. ¿Y quién quisiera entonces estar involucrado en esa situación? Nadie. Por eso es que incluso
las multas, aquellas sanciones de tránsito, pues también nos llevan a generar audiencias. Aquellos incidentes de tránsito nos llevan a qué, cuál es ese medio sobre una audiencia, donde que se ven involucradas quienes las partes. ¿Y quiénes son esas partes? Los mismos actores. Factor humano. Son estos los involucrados en esa audiencia, esas partes involucradas. Listo. Vamos entonces a ver un factor que pudiera materializar grandemente este riesgo. ¿Cuál es? Embriaguez. Entonces, cuando vamos a ver, les decía ahora, si yo consumo alcohol para conducir, ¿me convierto en qué? ¿Se convierte en qué? En un delito. Bien, y puede haber delito de partes y partes. Digamos, puede ser el peatón quien va en estado de embriaguez y cruza inadecuadamente la calle cuando el vehículo y lo atropella. Esta conducta del peatón en estado de embriaguez, que no visualizó también el riesgo, también poner en riesgo la vida de ese conductor. Por esquivarlo, ¿cierto? Hay un volcamiento, por esquivarlo hay un choque, por esquivarlo hay una lesión que pudiera entonces también ser la muerte, ¿cierto? Una lesión grave. Entonces también vemos que es de parte y parte también estas condiciones. Cuando hicimos una encuesta, les cuento esta anécdota, tuvimos una encuesta realmente en una muestra de unas instituciones educativas de nivel superior, y la mayoría decía sí, es que el estado de embriaguez, pero corresponde a los conductores. Y pues si vamos a ver estadísticamente, en la mayor de las partes sí, pero era casi que igual o similar el número de conductores en estado de embriaguez como los peatones en estado de embriaguez. Entonces ambos se convierten en, digamos, autores de un delito, de acuerdo de la característica del desarrollo del accidente. ¿Listo? Vemos entonces la conceptualización, vemos el estado de embriaguez y vemos la alcoholemia. Estado de embriaguez, entonces, el estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y mentales causadas por intoxicación aguda que no permite una adecuada realización de sus actividades de riesgo. O sea que está alterando mi conducta, está alterando mi concentración, está alterando mi desarrollo fisiológico para generarme entonces la agudeza necesaria, la habilidad y facultad necesaria para conducir, teniendo en cuenta, como lo decía al principio de la presentación, que conducir es una actividad de alto riesgo. Y vemos que la alcoholemia entonces sería cantidad de alcohol que tiene una persona en determinado momento de la sangre. Entonces, toda vez que se identifica en estado de embriaguez una persona, pues se presume diferentes rangos o diferentes valores. ¿Y cómo se comprueba? ¿Cómo se verifica? Por medio de una alcoholemia, donde miramos entonces la cantidad de alcohol. Sabemos entonces nivel de tolerancia. ¿Qué me puede decir el nivel de tolerancia en estos momentos a nivel del Código Nacional de Tránsito? ¿O será que el Código Nacional me dice, no, es que si te marca 0.5, tranquilo, no pasa nada, y si atropellaste a alguien, tranquilo, eso no tiene ninguna importancia? No, sí la tiene, ¿cierto? Por eso entonces siempre debe ser esa tolerancia en materia de niveles de alcohol en la sangre. Absolutamente cero tolerancia. Y esto aplica no solamente a nivel nacional, sino también a nivel contractual en nuestras empresas. Por eso se establecen estas políticas de alcohol y drogas, donde decimos, venga, todos los conductores, realmente la norma nos dice que se pueden hacer de forma aleatoria, pero dado que también se constituye una actividad peligrosa el conducir, todos los conductores que estén en el momento se van a realizar la prueba de alcoholemia. No se va a hacer ninguna diferencia. Bien, dale un segundito. Gracias. No se va a hacer ninguna diferencia, no se va a escatimar a alguien por no realizar. En materia de conductores, ¿cierto? Estoy tomando como ejemplo esta área. Y además, esta prueba pudiera hacerse además, no solo al inicio del turno, que pudiera ser en medio del turno, pudiera hacerse al final del turno, en cualquier momento puede presentarse el consumo.
en cualquier momento. Hace poco, abro acá un paréntesis, les cuento una investigación de un accidente, una empresa X, donde el conductor había terminado su turno, pero debía regresar a su lugar de trabajo como una labor habitual de su desarrollo, a liquidar, ¿sí? Porque era un conductor a su vez comercial de productos alimenticios. Entonces debía llegar a su sede a generar la liquidación y a dejar la unidad móvil. Pues resulta que el colaborador vio, lo dijo, yo terminé de trabajar a las 5, no ve, y estoy acá cerca de la empresa, estaba a 3 cuadras, solo 3 cuadras lineales, y ni siquiera eran inclinados, o sea, no había ni que bajar ni que subir. Y el conductor decide tomarse una cerveza, un Águila Light, porque qué calor, me voy a refrescar, mientras mis otros compañeros liquidan. Pues así mismo, así las cosas, el conductor de las 3 cuadras impacta con una motocicleta en uno de los cruces. En esa motocicleta no solamente el papá, sino que iba con un menor de edad que era su hijo. Y ambas personas fallecen. ¿Por qué? Ni siquiera fue la velocidad del impacto, porque ambos iban sin casco. ¿Y quién salió en ese momento con la prueba de alcoholemia positiva? El conductor. Y llevaba una cuadra de trayecto bajo los efectos del alcohol. Iba a una velocidad de 30 kilómetros por hora y los... Bien, entonces vemos acá también esa tolerancia. Realmente son escenarios que no debemos permitirnos y son escenarios donde realizar estas pruebas de alcoholemia siempre, en cada momento, toda vez que el profesional de seguridad así lo con riesgo de varias condiciones pudiera generar entonces la repetición de esta prueba de alcoholemia. Es que si me la hicieran en la mañana me lo pueden hacer en la tarde, no, hacértela 2, 3 veces al día. Si tu actividad es peligrosa, porque lo que estoy haciendo es cuidarte. Es que desconfían de mí, no estoy desconfiando, es cuidarte. Bien. Vemos entonces el consumo de fármacos y de drogas, pudieran ser estas medicamentos de amplio espectro, pudieran ser aquellas drogas, aquellos narcóticos que pudieran generar que todos aquellos medicamentos de amplio espectro y aquellos sustancias directamente en que acá no lo dice claramente sobre el sistema nervioso central, al igual que el alcohol. Cuando se hace esta concentración en el sistema, pues lo que hace es activar el sistema simpático y parasimpático. Por ende, puede generar una sensación de confianza, de lucidez, pero es solo donde yo tengo el control, donde no pasa nada, donde yo veo perfecto, donde no tengo miedo. Hay una sensación errónea de seguridad, pero no tengo el control. Vemos acá claramente entonces cuáles son y cómo se pueden comprobar. Entonces vemos que hay una diplopia, hay una, ¿cierto? Una condición de nistagmos en que en las pupilas, una visión de túnel y un polígono de sustentación. Eso es para poder comprobar realmente en qué condiciones está el colaborador o la persona objeto. Es obligatorio entonces la prueba. ¿Quién dice que es obligatorio? Claramente entonces está también articulado no solamente en materia de seguridad y salud en el trabajo, ni tampoco en la Nacional de Tránsito, sino que encontramos otras jurisprudencias por ahí rondantes que se han pronunciado de acuerdo a la materialización del riesgo a nivel nacional, ¿sí? Que 1548 de 2012, yo sé que varios la han escuchado, que es la ley Merlano, por medio del cual se modifica la ley 769 1383 de 2010 en temas de embriaguez y el grado 0 en... Regálame un segundito, por favor. Ok, entonces nos contempla esos estados de embriaguez, nos contemplan características o condiciones, digamos, los ciclistas
actuaciones del permitir, digamos, de cobertura, de prevención, ¿cierto? En reducción de multas, en negación. Todas estas características se contemplan en esta ley Merlano. Bien, a su vez, encontramos entonces la ley 1696, por medio de la cual se dictan disposiciones penales y administrativas para sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol y activas. Ah, ¿cómo así? Sí, entonces venimos a devolvernos acá. ¿Cuáles son esas responsabilidades administrativas, civiles y penales? Pues también arraigadas desde un núcleo normativo. ¿Qué cuál es? La ley 1696 del 2013. ¿Qué nos habla esta norma? ¿Qué penales? El agravante punitivo sobre las medidas administrativas, la gradualidad y severidad de las sanciones. Elimínese el literal E03 y créese el literal F. O sea que hay una derogación también importante sobre alguna jurisprudencia que pudiera ser en materia de ley Merlano o en materia del Código Nacional de Tránsito o normas así descendentes. Entonces, procedimientos registrados en videos y audios y vemos renuncias en video automotor y ciclista. O sea que vemos que esta norma realmente nos contempla condiciones, digamos, características importantes en materia de conservar asimismo la seguridad de los actores viales. ¿Tenemos dudas e inquietudes? Bueno, entonces vamos, me van a colocar por favor en el chat. Si no hay lugar a dudas, me van a colocar el nombre completo, documento de identidad, por favor. Entonces, para esta sensibilización, debemos tener en cuenta que no solamente el factor humano es aquel que interviene como en materia del desarrollo de la conducción, en materia de desarrollo como conductores, motociclistas, peatones y acompañantes de conductores, sino que también hay una carga de responsabilidad penal civil y solidaria incluso, que puede verse inmersa mi responsabilidad, mi persona natural, mi representación como persona ante estos casos. Bien, entonces es aquí donde debemos tomar siempre conciencia sobre esas medidas adecuadas, sobre documentarnos, sobre investigar, sobre aprovechar esos cursos, esos entrenamientos, estas capacitaciones que la empresa dispone para nuestro bienestar. Y no solamente queda esta información, sino que la invitación es llevar también toda esta formación, todo ese adiestramiento a nuestros lugares, a nuestros hogares. Porque allí tenemos entonces a aquellos niños, aquellas esposas, aquellas madres que no tienen un conocimiento claro de lo que es el Código Nacional de Tránsito, de todas aquellas situaciones que pudieran verlos involucrados o verlos, digamos, expuestos a riesgos. Entonces es importante también sensibilizar y aportar todas aquellas condiciones de seguridad. Bien. De no haber lugar entonces a inquietudes, les solicito por favor coloquen en el chat los datos solicitados y les voy a colocar acá mismo el enlace para realizar un pequeño taller y quedo muy atenta a cualquier duda o inquietud al respecto del mismo. Muchísimas gracias a todos. Voy a dejar de compartir para compartirles entonces el enlace. Muy buenas tardes. Ya les el chat, denme un segundo por favor. Pudieran confirmarme si pueden acceder fácilmente al formulario.
Me dice que el link inválido. Ah, ok, denme un segundito. Permítanme, por favor. Valido algo acá. Ok, voy a poner un segundito. Acá lo voy a enviar nuevamente. Ok, ¿me confirman por favor? Sería esta. Ok, este es. Bueno, entonces quedo muy atenta a cualquier inquietud que tengan al respecto. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada.